Entonces vimos búsqueda por profundidad y lo último que vimos, aunque ya fue medio rápido en esta parte de las diapositivas, pero creo que en la parte del pseudocódigo sí vimos que su complejidad era de n más m, ¿no? Que era la complejidad de ejecutarse, y era porque revisaba cada una de las aristas 2 veces dependiendo del nodo que se estaba explorando. Entonces en eso nos quedamos. Y bueno, y por ejemplo, de hecho esta ya la hemos estado usando mucho, ahorita nada más es como pues un recuerdo, porque sigue siendo muy útil, ¿no? Sigue siendo una propiedad que la hemos estado usando para pues mostrar que sí encuentra el camino más corto y sobre todo eso, ¿no? Pero la propiedad es que cuando se forma un árbol, que creo que no le hicimos tanto énfasis explícitamente cuando probamos esta característica, pero ya aquí en particular pues podemos hablar del árbol que se genera cuando se hace la búsqueda en anchura. ¿Y cuál es ese árbol? Donde las aristas están dadas por cuando exploras un nuevo nodo, pones una arista de quién fue el que lo exploró. Sí, se acuerdan que en los algoritmos teníamos un arreglo donde para cada nodo poníamos quién es su papá, ¿no? O sea, quién fue el que lo exploró. Entonces es un árbol que se genera de la búsqueda. Y bueno, aquí lo que dice es que ese árbol, si tenemos una arista que no está en el árbol, pero que sí pertenece al grafo, entonces el nivel en el que difieren X y Y, pues no puede ser más que 1, ¿no? O sea, no puede, que era lo mismo que cuando teníamos el esquema de por capas, de que teníamos que era el nodo, el nodo inicial a partir del cual hacíamos la búsqueda, y después teníamos que se formaba la capa L1, y luego se formaba la capa L2, y así fue cuando lo vimos, ¿no? Y dijimos que esto de que era lo más 1 era que no había aristas que se saltaban capas. O sea, lo que dijimos era que no podían haber aristas que se saltaran capas, ¿no? Porque eso contradecía al algoritmo de búsqueda en amplitud. O sea, en búsqueda en amplitud, los nodos que están en la siguiente capa son todos los nodos que se conectan a la capa anterior y que no habían aparecido antes, ¿no? O sea, son todos los nuevos nodos que podemos alcanzar a partir de la anterior. Entonces eso hacía que no pudieran haber pues estas aristas que se saltaran capas, ¿no? Que ya cuando lo vemos desde el punto de vista del árbol, pues son pues corresponden a aristas que se saltarían niveles del árbol. Entonces ya hasta ahí no, que luego pasa el fin de semana y se nos cuatrapean las. Entonces, como no tienen dudas, aquí viene un problema que de hecho está padre, no está trivial, entonces les dejo unos minutos para que lo intenten resolver, pero primero, como siempre, que quede claro qué es lo que está planteando el problema. Entonces lo que dice aquí es que supongamos que tenemos un grafo no dirigido de n nodos y bueno, tiene sus vértices y sus aristas, y entonces contiene 2 nodos, contiene un nodo S y un nodo T, tal que la distancia entre S y T es estrictamente mayor que n entre 2. O sea, tenemos un nodo S y después aquí hay un camino que conecta a un nodo T, pero ahorita lo que sabemos es que ese camino es estrictamente más grande que n entre 2, ¿no? O sea, ahí en el grafo que nos están dando sabemos que el camino más corto es al menos n entre 2. Y después lo que nos piden es mostrar que debe existir un nodo B diferente de S y de T, o sea, por aquí vive otro nodo B en algún lugar, tal que eliminándolo del grafo, o sea, si lo borro del grafo, entonces va a desconectar todos los caminos que conectaban a S y a T, incluyendo que al menos era de n entre 2, ¿no? Entonces, en otras palabras, el grafo que se obtiene eliminando B, entonces ya no va a contener camino de S a T, o sea, ya rompimos el grafo y ya no se conectan entre ellos dos. Entonces, lo que piden es encontrar un algoritmo para encontrar ese nodo B. Entonces, al pedirnos un algoritmo, como que lo que nos está diciendo es que ese B tiene que existir. O sea, dadas las propiedades que dijimos del grafo, que nada más es una, ¿no? Que hay 2 nodos S y T y que el camino que los conecta, el camino más corto que los conecta es al menos de tamaño n entre 2. Entonces, con eso, independientemente del grafo, si tiene esa propiedad, debemos encontrar un nodo B. Y pues esto es muy, muy relevante, ¿no? En principio, por ejemplo, cuando analizan si los grafos son robustos o tolerantes a fallas,
pues lo que quisiéramos es que si eliminamos un nodo del grafo, pues el grafo siga funcionando, ¿no? Y para seguir funcionando muchas veces se necesita conectividad, como en las redes, o si son redes así de transporte, por ejemplo, si hay guerra entre dos países, luego era lo que atacaban a las redes de suministros, entonces trataban de desconectar a una zona de otra, ¿no? Entonces el objetivo de identificar nodos que eliminándolos desconecten la red, pues es un problema que aparece en muchos contextos. Entonces, a ver, le voy a poner pausa para así darles. Luego, normalmente a veces doy la solución rápido, pero bueno, sí vale la pena pensarle tantito. Pues vamos a tratar de resolverlo, ¿no? Y aquí como que la clave era que acabamos de ver el algoritmo de búsqueda en anchura, ¿no? Entonces como que de alguna forma es el tip que lo teníamos que usar. Entonces que el camino más corto sea mayor que n entre 2, ¿qué nos dice con respecto al algoritmo de búsqueda en anchura o a estas capas que se van formando? Por ejemplo, si hiciéramos la búsqueda a partir de S, pues igual, ¿no? O sea, vamos a llegar a una capa, luego podemos de esta llegar a otra, así como lo hemos estado dibujando, ¿no? Que se forma un árbol, ¿no? Ahí internamente. Pero ¿qué es algo que podemos saber? O sea, ya cuando vamos a llegar a una capa donde eventualmente vive T, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos decir de este proceso? En una de las capas vive el nodo B. Sí, ¿no? Que el nodo, pues en una de las capas vive el nodo B, definitivamente. ¿Y qué más podemos decir? Va a tener al menos n sobre 2 capas. Exactamente, ¿no? Que este número de capas es mayor o igual que n entre 2, ¿no? O sea, porque digamos sería las n entre 2 y luego ya él ya está en la capa pues n mayor que n entre 2, ¿no? Entonces aquí el número de capas que hay es mayor que n entre 2. Entonces ahora eso cómo nos ayuda para identificar a ese nodo B que viven aquí en algún lugar de estas capas, que todavía lo que quisiéramos saber es que vive solito en una de estas capas, ¿no? O sea, que es el único nodo que vive aquí, porque para poder eliminarlo y garantizar que se eliminan todos los caminos que van de S a T, pues debería de desconectar estas dos partes de S y T. Si aquí hubiera por aquí otro nodo y que llegara un camino así, pues a lo mejor todavía podría llegar a T, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos saber que B vive solo? O sea, que hay un nodo que vive solo en una de estas capas que hay. Y también ese es un lema de matemáticas muy famoso que se usa mucho en computación y en algoritmos. También seguro lo vieron en matemáticas discretas, tiene que ver con animales. ¿No les suena? El lema del palomar. No, nunca lo han visto, que está así muy... Parece muy obvio, pero por ejemplo aquí no era tan obvio que se podía aplicar. Que si tienen n nidos y mayor que n palomas, entonces al menos un nido tiene más de 2 palomas, ¿no? que están allí. Pues sí, no nada más como que de división, ¿no? O sea, si hay más palomas que nidos, pues entonces un nido tiene que tener al menos dos palomas. Entonces aquí, ¿cómo le podemos hacer? O sea, como que podemos ver que tenemos, por ejemplo, aquí al menos hay n entre 2 cajas, ¿no? O sea, como layers ahorita que se forman cuando se ejecuta el algoritmo. Y en esas layers del algoritmo de búsqueda en profundidad, pues van a vivir los nodos que se encuentran cuando se genera esa capa. Pero nuestro grafo tiene, ¿cuántos nodos tiene? Tiene n nodos, ¿no? Entonces, si tenemos n nodos y tenemos mayor que n entre 2 de estas cajas, por ejemplo, si los quisiéramos acomodar para tratar de evitar que ninguna caja se quede con
con exactamente un solo nodo, como que pensando así en un escenario que está en contra de que lo encontremos este nodo, les llaman adversario. Pues ¿qué haríamos? Pues pondríamos un nodo en cada caja, ¿no? Pondríamos un nodo en cada caja de estas, al menos n entre 2, pero ahí ya llevamos mayor o igual que n entre 2 nodos, ¿no? Y todavía quitando S y T. Entonces tenemos ya, hasta este momento tenemos S y T, y después n más entre 2 nodos, que todos viven solitos en su caja, ¿no? Por así nada más de acomodarlo. Entonces ahora ya vamos a tener menor que n entre 2 nodos que nos falta acomodar en sus cajas. Entonces, como tenemos menor que n entre 2 nodos, pues entonces a fuerzas pues va a haber una de estas cajas que nada más se va a quedar con un solo nodo, ¿no? O sea, no le podemos poner o sea, no va a haber ninguna caja que tenga que todos al menos tengan 2 nodos, porque si no ya serían más de los n nodos que tiene el grafo. Entonces, con ese argumento del Palomar, entonces debe de existir al menos una capa que tiene a lo más un nodo, o que tiene exactamente un nodo. No sé si sí queda claro ese argumento. O sea, es como que un argumento así de conteo, ¿no? De lógica. O sea, el grafo tiene n nodos. Pues mi algoritmo de BFS se va creando en capas, y como el nodo T está a una distancia estrictamente mayor que n entre 2, entonces al menos hay n entre 2 capas internas aquí en el nodo. Entonces yo si quiero empezar a acomodar mis n nodos, pues no puedo hacer que todas las capas internas tengan todas al menos 2 nodos. O sea, tiene que haber a fuerzas una que tiene un nodo. Entonces esa una que tiene un nodo, que debe de existir por estos argumentos que he dado, pues ya es donde vive ese nodo B, que si elimino va a romper el grafo en 2. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Porque aquí me pide un algoritmo, ¿no? ¿Cuál sería el algoritmo para encontrar ese nodo B? Ahorita demostré que existe, ¿no? O sea, te di argumentos de por qué siempre tiene que existir ese nodo. Entonces, ahora, ¿cuál sería el algoritmo para encontrarlo? Igual ya sería como que pues, ponerle como que un poquito de agregarle cosas al BFS, ¿no? Como que ir contando, mantener cuántos nodos viven en cada capa. Y pues ya al final recorrer pues un arreglo que marcaba cuántos nodos viven en cada capa, y tiene que haber a fuerzas uno que viva ahí, ¿no? O también igual poner generar las capas, ¿no? Igual poner una lista enlazada. O sea, digamos que aquí lo interesante es que tenía que existir ese nodo que vive allí. Pero solamente en esa capa solamente habría uno. Uh-huh. Bueno. Sí, o sea, esto nos garantiza que existe una capa que tiene un solo nodo. Pueden haber más. O sea, pueden haber muchos nodos B que cumplan con ese requisito. O sea, todo este argumento que dimos nos garantiza, o sea, sabemos que existe uno. Ya dónde está puesta al inicio, o ya casi llegando a T, quién sabe, pero en algún lugar existe. Y pues a mí se me hace padre, o sea, como que es el poder de las matemáticas, ¿no? De nuevo, algoritmos son matemáticas, de cómo independientemente del grafo, o sea, aquí no dice, o sea, es un grafo no dirigido, o sea, es una propiedad, pero es un grafo. Y la única propiedad que nos dan de ese grafo es que el camino que va de ese T tiene distancia mayor que n entre 2. Y dado de eso, haciendo lógica y analizando la estructura que puede tener, en este caso,
pues ayudándonos de esta estructura que genera el algoritmo de BFS, pues podemos garantizar la existencia de un nodo que si eliminamos va a desconectar todos los caminos que pudieran existir de S a T, independientemente del grafo. O sea, me das cualquier grafo y yo te puedo garantizar que tiene un nodo que si desconecto se rompe la red, siempre y cuando existen dos nodos S y T que tienen una distancia mayor que n entre dos. Entonces, ¿alguna duda o comentario? Pues bueno, vamos a seguir entonces. Entonces ya son varias aplicaciones de este algoritmo de búsqueda en anchura. Y pues una de sus primeras aplicaciones fue cuando se empezó a crear Internet. Entonces esta es una red ARPANET que fue en Estados Unidos de las primeras redes de computadoras que existieron. Y en lo militar, así como muchas cosas desafortunadamente que surgen cuando hay conflictos o en contextos militares. Pero bueno, ahí fue la primera Internet, me parece, que surgió. Si no, pregúntenle a mi hermano, él sabe mejor, ¿no? Pero igual, pues el problema pues es que las redes no eran tan rápidas como ahora, y entonces para poder ser eficientes al transmitir información, pues queríamos dar los mínimos saltos posibles, ¿no? Entonces aquí como podemos utilizar el algoritmo de BFS para ver rutas más cortas en términos de número de saltos. Y hay otras que son más sociales, es de las que les estaba hablando, que ya había salido en otras clases, ¿no? Pero en este es un grafo que de hecho es un grafo bipartita. O sea, hay dos tipos de nodos que representan a actores y nodos que representan a películas. Entonces van a estar conectados un nodo actor con un nodo película, pues si el actor participó en esa película. Entonces se forma así un grafo de donde los nodos pueden ser actores o películas. Y pues en este grafo queremos ver pues cuál es una distancia entre dos actores, pues va a estar dado por el número igual de aristas que hay entre esos. Y por ejemplo la distancia mínima sería de 2, que es que hayan participado en una misma película, ¿no? Que ambos participaron en la misma película. Pero bueno, después a partir de eso pues tú puedes pues ver ya la distancia entre dos actores que por ejemplo puede haber un grafo también derivado en el que se saltan las películas y tú nada más conectas a dos actores si es que participaron en alguna película juntos, ¿no? O sea, si lo pones, también podría ser otra forma, y tal vez ahí pues sí, el salto de uno es cuando ya participaron en una sola película. Entonces eso luego era útil socialmente porque, por ejemplo, identificaron esto, que había nodos que les llamaron hubs, o sea, que eran nodos que estaban conectados, que su camino más corto promedio con todos los nodos del grafo era muy chiquito, o sea, como que todos estaban muy cerca de ese nodo hub. Y pues era interesante, ¿no? Ver qué salió, por ejemplo, en de las películas. Y cuando se hizo este estudio, esta red, quién sabe, esto ya tiene un chorro que se hizo, yo creo que esto es como del 2004. Entonces ahorita si se actualizara, quién sabe cómo está, pero por ahí debe de estar la base de datos. Pero cuando hicieron este estudio, el que resultó ser el hub es este actor que se llama Kevin Bacon. No sé si lo conozco, se salió en películas como... No me acuerdo, la verdad, pero cuando en mis tiempos sí era popular, pero... ¿Cuál? Terror bajo el desierto. Y según esto salió en un buen de películas, ¿no? Por eso es un nodo hub. Entonces él salió en muchas películas y está conectado con un montón de personas. Entonces eso dirían, pues ¿para qué? Socialmente pues sí es interesante, ¿no? O sea, de que pues, cuáles son los actores que a lo mejor no son tan prominentes, pero que sí trabajan un chorro de películas. Pero en otros contextos podría ser interesante estos nodos hub, porque por ejemplo en un contexto de esparcimiento de información, pues a lo mejor en vez de pagarle a un actor que parezca que es muy popular, que gana mucho dinero, a lo mejor nos sale muy caro pagarle a él, y a lo mejor le pagamos a Kevin Bacon a que él haga la promoción, porque está cerca de todos, entonces podría difundir la información pues más eficientemente, ¿no?
Entonces, pues hay muchas razones para identificar ese tipo de nodos que estructuralmente pues, están conectados con la mayoría de los otros nodos que les llaman hub. En matemáticas y en algoritmos hay, o sea, se hace un mismo en ciencia, pero es más sobre matemáticos, se hizo en su tiempo. También ahorita debe de haber otra. También dos investigadores están conectados si es que participaron en un mismo paper, ¿no? O sea, si publicaron juntos. Entonces también hay una persona muy famosa que es el Hub, y que de hecho cuando se hizo estudio igual por 2004, él creo que ya había muerto, pero de todas maneras era el Hub, porque decir así muy publicador de papers. ¿Sí conocen de él? ¿Cómo se llama? Se llama Paul Erdos. Y pues también era un investigador que, aquí está Erdos, esta es dibujada, hasta alguien muy fan de Erdos, se puso a hacer el grafo a mano de la... Entonces está padre. Hasta ahorita, por ejemplo, muchos matemáticos ponen en su página o en su LinkedIn cuál es su número de Erdos. Entonces su número de Erdos es la distancia que tú tienes en tu grafo, en el grafo de citas, a Paul Erdos, ¿no? Entonces, pues ahí pone, ¿no? Yo soy Paul Erdos number 2, Paul Erdos number 3, y así. Entonces está padre. Hay varios documentales de él. Él nunca estuvo en ninguna universidad, era como que nómada científico, entonces iba de universidad en universidad, pero siempre llegaba a la universidad y en 3 meses publicaba cosas, y no publicaba cositas, publicaba soluciones a problemas que llevaban mucho tiempo abierto, proponía nuevos problemas. Entonces es el de los grafos aleatorios de Erdos-Renyi. Él es Erdos-Renyi. Tiene un montón de trabajos en grafos aleatorios. Entonces pues fue muy importante, y a la fecha les digo, muchos ponen ahí su número de Erdos. Pero bueno, aquí nace una aplicación pues, para calcular nuestro número de Erdos. Pues podemos hacer en este grafo, pues aquí nosotros vamos a ver a lo mejor aquí bien lejos. Y pues para ver nuestro número de Erdos, pues tenemos que encontrar el camino más corto a Erdos, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer? Pues como una búsqueda en Anchura. Entonces, bueno, pues también igual vamos a saltar ahora ya a otra forma de hacer búsqueda en grafos, pero vamos también, como que esto está padre. Vimos que con este algoritmo de búsqueda en profundidad podríamos identificar el componente conectado, podríamos saber si el grafo era conexo o no, ¿no? Porque si empezábamos por un nodo y si visitábamos todos los otros nodos en la búsqueda en Anchura, que de hecho lo vimos, no era tan obvio que si encontrábamos si no encontrábamos todos los nodos en búsqueda en Anchura, o si los encontrábamos, sí era que el grafo era conexo, pero ya dimos un pequeño argumento ahí de por qué sí era el hecho, ¿no? Porque para que sea conexo, lo que teníamos que mostrar era que para cualquier par de nodos V había un camino que los conectaba, ¿no? Y cuando hacemos una búsqueda en Anchura, de nuevo empezamos con un nodo S y después ahí vamos a explorar muchos nodos. Pero que alcancemos todos los nodos, nada más lo único que implicaba así directamente era que había un camino de S a todos esos nodos que se alcanzaban a partir de la búsqueda en Anchura. Pero nosotros, pues, para demostrar que es conexo, teníamos que demostrar esto, ¿no? Pero ¿qué argumento dijimos para demostrar que esto, o sea, que de S se alcanzaran todos los nodos, implicaba que para cualquier par U, B se podía encontrar un camino? No sé si se acuerdan, pero es así como tipo para ver si están estudiando en su casa. Y no sé si quede claro cuál es la pregunta que estoy haciendo ahorita. O sea, la pregunta que estoy haciendo es, yo quiero saber, o sea, el problema que tenía originalmente, de los dos problemas que tenían las diapositivas que resolvía BFS, era si un grafo era conexo. Entonces, un grafo es conexo si para cualquier par de vértices VU existe un camino que los conecta en el grafo. Entonces, eso quiere decir que es conexo. Entonces, por ahí dijimos que si yo hago una búsqueda BFS a partir de un nodo S, y si esa búsqueda encuentra todos los nodos del grafo, eventualmente, o sea, durante la búsqueda, entonces pues ya quiere decir que el grafo es conexo.
Pero para poder argumentar eso, pues tenemos que demostrar eso, o sea, que se encuentren todos los nodos en la búsqueda de BFS, que eso implica que para cualquier par de nodos sí hay un camino entre ellos. Entonces, ¿cómo era esa demostración? No sé si te entendí bien, pero o sea, como que, o sea, que lo que quisiéramos aquí, a ver si lo completas, o sea, lo que tenemos que demostrar es que hay un camino de B a U para cualquier BU que agarre. Entonces, ¿cómo construye ese camino? Usando el algoritmo de... Sí, usando este hecho, ¿no? Sí. Yo sé que en una capa, llamamos la capa N, se encuentra U. Sí, porque lo encontró, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay un camino de S a U, ¿no? Y eso quiere decir que está en alguna capa de tamaño N, ¿no? Bueno, sí. Si hay un camino de S a U de tamaño N, yo puedo comentar que hay otro nodo que está en la capa N-1, Ajá. que podemos llegar a S y también llega a U. Y de esa manera, si puedo llegar a N-1, pues puedo llegar a N-2 hasta que N-N sea igual a S. Sí, pero aquí digamos que todavía no encontramos el camino que conecta a un nodo B y U, ¿no? O sea, aquí lo que quiero es agarrarme cualquier par de nodos del grafo, así agarro al nodo del grafo que está U aquí, y por acá está el nodo B, y yo tengo que mostrar que hay un camino de entre U y B, no importa cuáles sean los pares de nodos, pero ya estaba cerca, o sea, como S alcanzó a todos los nodos, pues alcanzó al nodo U, o sea, U vive en una bolsa donde se encontró, cuando lo encontró S. Pero también como S alcanza a todos los nodos, también en alguna capa también va a estar el nodo B. O sea, también hay un camino que conecta de S a B. Entonces, ¿cómo con estos dos puedo construir un camino de B a U? Pues ya nada más conectando estos dos caminos, ¿no? O sea, puedo conectar el camino que va de B a S y luego de S a U. Y ese me va a dar un camino de B a U. Que ese no necesariamente es el más corto ni nada, o sea, lo que me pide conectividad o el que esté conectado al componente, pues es si hay un camino cualquiera, o sea, pero tiene que haber un camino. Y esto es pues para un par de nodos arbitrario, pero siempre para cualquier par de nodos arbitrario, pues yo puedo construir el camino donde ese es como que el nodo que los conecta, ¿no? Y bueno, y también igual aquí podemos pensar en aplicaciones de conectividad que no sé, o sea, sí surge, por ejemplo, para grafos así muy grandes, y nos dan la lista, luego no es tan claro, o sea, ya que nos los dibujan así, pues hasta de ojo de buen cubero, pues podemos ver si hay conectividad o no, ¿no? Pero pero bueno, si queremos definir así cuando nos dan el grafo muy grande, por ejemplo, simplemente así para ver si tiene solución un maze o no, que por aquí me acuerdo que había uno. Bueno, en algún lado hay uno, ya lo recordaré. Bueno, si es que... sí, aquí está. O sea, por ejemplo, aquí no es claro que esté conectado este puntito con este de acá, ¿no? O sea, si queremos ir de este punto a este punto, o sea, que aquí está el premio del laberinto, pues no está tan claro, ¿no? Pero si pudiéramos codificar esto como un grafo y después correr BFS, y si sí está conectado, pues ya la hacemos, ¿no? Entonces luego no es tan fácil. Entonces igual con este que es un grafo, también este es de un estudio, creo que es de una preparatoria, y es como que estudian relaciones románticas y sexuales, y es un estudio sociológico. Entonces pues están conectados dos nodos, si es que tienen en un periodo de tiempo, si mal no recuerdo, si estuvieron en una relación romántica o sexual, y los nodos rositas son mujeres, y en este caso estaba en binario, y los nodos azules son hombres. Entonces
pues ya aquí pues era como que, por ejemplo, igual para esparcimiento de enfermedades o si quieres esparcir información, por ejemplo, de cultura sexual y etcétera, pues es bueno tal vez encontrar nodos hub, ver cómo está esta estructura de relaciones. O sea, a los sociólogos les interesa mucho esto. Entonces, pues está interesante. Por ejemplo, tal vez tradicionalmente uno esperaría que este grafo fuera bipartita, o sea, de que no hubiera conectado, o sea, que se pueda particionar en hombres y mujeres y que no hubiera aristas conectando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero pues es como que cada vez más común, porque es como ya es más abierto, sobre todo aquí en México, que sí pudiera, que no necesariamente es bipartita, ¿no? Entonces hay varias cosas interesantes. Y luego, como siempre, o sea, o sea, ya son tal vez ejemplos de más, pero está interesante porque, por ejemplo, aquí cuando, no sé ya ni siquiera si se utiliza en PowerPoint, pero en PowerPoint había una herramienta de cuando hacíamos un dibujito y era la herramienta esta que era una cubetita, que queríamos cambiar el color aquí del pollo y de verde a azul, entonces nada más con la cubetita le marcábamos aquí el color que queríamos y ya lo coloreaba de azul. Entonces, ¿esto qué? Si es una imagen que tiene que ver con de encontrar un componente conectado de un nodo o encontrar si el grafo está conectado o no. Entonces también esto es como una moraleja de que grafos siendo tan general, pues se pueden replantear problemas que tal vez originalmente no pareciera que son de grafos, pero que se podrían plantear como un problema de grafo. Entonces en este caso de las imágenes, o sea, podemos pensar que cada píxel de la imagen es un nodo y dos nodos van a estar conectados si están adyacentes entre sí y aparte tienen el mismo color ya en la imagen. Entonces, entonces eso, por ejemplo, pues nos va, y yo hago una búsqueda BFS a partir de cualquiera de los nodos que están en este componente conectado y pues va a identificar a todos los nodos que están aquí, ¿no? Ya aquí no va a estar conectado con lo naranjita porque tiene esta barrera de nodo negro. Pero entonces con BFS podemos pues darle clic a cualquiera de los nodos de componentes conectados aquí en esta imagen para que todo su componente conectado lo recoloree al nodo que le especificamos. Entonces sería, la verdad no sé si, yo creo que sí se está implementado así esa herramienta en Paint, o la de Linux creo que no sé cómo se llama, aquí se llama Tux Paint, pero pues es otra aplicación, ¿no? También más que encontrarle aplicaciones a BFS, yo creo que aquí lo que es importante resaltar pues es eso de que a veces no es tan obvio que un problema se puede utilizar en otro contexto y es parte de la habilidad que vamos adquiriendo a resolver problemas, ¿no? De tratar de ver el patrón abstracto que podemos aplicar en una circunstancia donde no era tan obvio que ese patrón se podía aplicar. Y bueno, entonces, pero ese algoritmo para identificar el componente conectado, o si un grafo es conexo, no es único. Y algo que también es interesante es que podemos hablar de un algoritmo muy genérico para encontrar un componente conectado. O sea, todos los nodos que son alcanzables a partir de un nodo original, ¿no? Entonces, como que está este algoritmo que nos presentan aquí, ¿no? Que dice pues, que R va a ser el componente conectado cuando empezamos a partir de S. Entonces, originalmente R es ese nodo S nada más, ¿no? Es su propio componente conectado. Entonces, ¿qué va a hacer este algoritmo que es muy genérico? Pues nada más mientras existe una arista que conecte a nodos que están en R con algún nodo que no estaba en R, pues lo añadimos en R y pues seguimos haciendo esta pregunta, quedamos haciendo este ciclo. Entonces estamos como que empezamos con un nodo, vemos a qué podemos alcanzar y lo metemos a la bolsa. Ahora, de estos dos nodos que ya están en la bolsa, ¿qué otro nuevo nodo podemos alcanzar a través de una arista? Y pues lo metemos en la bolsa y así sucesivamente. Entonces lo primero que es observar aquí es que este algoritmo de búsqueda en profundidad pues es una instanciación de este algoritmo más general. O sea, también podemos tener algoritmos como que muy genéricos donde no es tan explícito cómo se selecciona, o sea, si tenemos muchas opciones para qué nuevo nodo agregar a la bolsa, pero no importa cuál sea esa selección, si vamos agregando así mientras se pueda, pues entonces es un algoritmo. Pero si ya establecemos una política de cómo se hace, pues eso ya va a ser un algoritmo concreto
que implementa, digamos, que esta idea, pero además de eso podría tener otras propiedades. Entonces ahorita el algoritmo que ya vimos de BFS, pues ya este es un algoritmo que implementa este algoritmo más genérico. Pero ahora vamos a ver otro, que implementa también este algoritmo, pero que ahora va a tener unas propiedades distintas a las de BFS, que por ejemplo, y va a perder otras, ya no va a poderse utilizar para calcular el camino más corto, pero se va a poder utilizar para otras cosas que también aquí vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, para identificar los componentes conectados, pero en un grafo dirigido. De hecho, es un algoritmo también bastante creativo, pienso yo. Entonces, este algoritmo de búsqueda en profundidad, o sea, se llama ahora Depth First Search, de que ahora es búsqueda en profundidad. Entonces, vamos a tratar de explicar ahora ese algoritmo, así como hicimos en el pasado, y ver un poco de sus propiedades. Entonces, pues el algoritmo más o menos lo que simula es como que una búsqueda en un laberinto, y como que utilizando, como que siendo muy metodológico. O sea, cuando una persona pues es muy metodológica, así casi que tiene TOC, ¿cómo le haría esa persona para resolver un laberinto? Y entonces aquí como que lo que se imaginan es que igual, o sea, yo empiezo por un nodo, y pues tengo que empezar a explorar lo que puedo alcanzar de ese nodo, tal vez buscando un nodo en específico, no, tal vez buscando la salida, pero voy a explorar mi grafo para tratar de encontrar esa salida. Ya vimos que con BFS se podía hacer de una forma, ¿no? Pero una que tal vez es más como la haría un humano de veras si lo meten en esos castillos donde tenían sus laberintos de árboles, ¿no? Que sale mucho en anime al menos, no sé si en otras películas salga, pero bueno, hay esos laberintos de árboles. Entonces, ¿cómo lo haría? Lo podría hacer una persona muy, pues muy metódica, pues empezar a ir avanzando, pero el problema de cuando estás en un laberinto es que a lo mejor regresas a donde estabas, pero pues ya como que no estás o sea, no supiste cómo regresaste a donde estabas, ¿no? Y no supiste de ahí a dónde te fue pero tendrás que tener muy buena memoria. Entonces, una estrategia puede ser que vayas marcando pues por donde vayas caminando, ¿no? Por ejemplo, una estrategia es que lleves un hilito, y por ejemplo aquí que camina, o sea, empezaste aquí y caminamos en esta dirección. Después aquí se abren 3 opciones, aquí teníamos originalmente 3 opciones, pero tomamos esta y la estamos marcando con un hilito. Ahora aquí tenemos de nuevo otras 3 opciones, pero decidimos tomar esta opción. Ahora aquí ya nada más tenemos una opción, entonces ya no nos queda de otra, ¿no? Entonces vamos a tomaríamos esta opción, pero pues como ya llegamos a un nodo que ya estábamos visitando, pues entonces ya por ahí no era, ¿no? O sea, como que ya regresamos al mismo lugar. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es como que hacer backtracking, que de hecho es ese algoritmo de búsqueda en profundidad se implementa con recursividad. También es como que una de las algoritmos con los que explican recursividad en algoritmos y en programación. Entonces vamos a regresar, o sea, vamos a hacer backtracking y nos vamos a arrepentir hasta donde lleguemos a un punto donde haya opciones que no habíamos tomado antes, o sea, que teníamos la posibilidad de tomarla, pero que no la tomamos. Aquí ya no había opciones, nuestra era la única opción. Entonces pues ya regresamos, pero aquí sí había 2 opciones, ¿no? Entonces por eso ahora es la segunda opción que vamos a tomar. O sea, esta ya la exploramos y ahora vamos a explorar esta, ¿no? Aquí tenemos de nuevo 2 opciones y pues nos vamos por esta, pero aquí también ya llegamos al final. O sea, ya la opción única que queda es un nodo que ya se había explorado, y pues entonces hacemos backtracking. Aquí todavía había una opción que no habíamos explorado, que es la que va a la derecha. Entonces pues es eso, o sea, es como que irse a la profundidad, o sea, siempre tratar de buscar, o sea, me voy a empezar a explorar, y siempre que encuentro un camino que no había visto, pues me voy a meter ahí, ¿no? O sea, no voy a esperar a nada, o sea, nada más llego a un lugar, veo mis opciones y pues ya nada más ahí con mi suerte me voy a la que sea de esas opciones. Cuando voy a otro lugar también ahí veo que hay más opciones y me meto a cualquiera que sea esas opciones. Entonces voy a hacer ese proceso hasta que llegue a un lugar donde ya había visitado antes, un nodo que ya había encontrado antes, y pues entonces digo, no, pues ya llegué a un punto, ¿cómo le dicen? Pues sí, como que ya llegamos a un punto donde ya estaba. Entonces me regreso hasta el punto donde todavía tenía opciones que no había tomado, y ya tomo esa opción. También, no sé, los que juegan videojuegos también así le hacemos mucho, ¿no? O sea, como que nos vamos a un lado y exploramos lo que no habíamos explorado, y ya después regresamos y vamos al otro para que no se nos vaya a ir el cofre del ítem, y explorar todo lo que se tenga que
todo lo que se tenga que explorar. Entonces por eso es búsqueda en profundidad, porque apenas llegamos a un lado nuevo y pues ya nos vamos a ese lado. Entonces no sé si tienen dudas de cómo es este algoritmo, de la idea de qué es este algoritmo en profundidad, de búsqueda en profundidad de un grafo. O sea, igual vamos a tratar de identificar los nodos que se pueden alcanzar a partir de otro nodo, pero el orden en el que se está haciendo esto es distinto. Pero al igual que en el otro, pues tenemos que garantizar que termina, tenemos que garantizar que si un nodo se podría llegar, pues llegas eventualmente, y propiedades de ese estilo. No sé si alguna vez ya lo habían visto y, por ejemplo, cómo lo implementarían, cuál es se puede implementar sin recursividad, o sea, así utilizando en vez de una cola se puede utilizar una pila, pero dado que las llamadas a funciones en la mayoría de los lenguajes ya se crea una pila, entonces ya normalmente ya se aprovecha esa estructura de los lenguajes de programación. Entonces va a ser normalmente una función recursiva que cuando la mandas a llamar a partir de un nodo, pues vas a recorrer sus aristas y vas a visitar la primera que no hayas visitado, el primer arista que te lleve un nodo que no habías visitado, que no estaba marcado, pues ya ahí vas a volver a llamar la función recursiva que se mete a explorar a ese nodo. Entonces igual que en el otro, no sé si ya en el que sigue, venga, ya no me acuerdo. No, este es un truco. Bueno, ahorita regresamos a eso. No, pues ya nos tardamos mucho, ¿no? Pero bueno, ahorita que lleguemos a esa explicación. Entonces también, bueno, aquí también ya lo tiene y está interesante, pero esta misma idea también como culturalmente pues está padre, porque aparece en la Odisea de Homero, creo. Pero bueno, ahí aparece que según hay no sé quién sea, Teseo, creo, Theseus, que es la traducción, no sé, pero según entra al laberinto a matar al Minotauro, pero Ariadne, que no sé si alguien tenga cultura griega, ¿esta es griega o...? Y que le dice, pues que le da esa estrategia que use una bola de hilo para que no se vaya a perder, y le da esa estrategia de cómo hacerlo ahí en el libro, y pues según así es como se encuentra al Minotauro, y que creo que sí le gana y ya se hace famoso, ¿no? Entonces aquí está, es Shannon. ¿Quién es Shannon? De la teoría de la información, no es el papá. Yo también diría que la teoría de información también es fundamental para computación y un montón de contextos, ¿no? Entonces es Shannon, es uno de los papás de la teoría de información, y ahí está haciendo el experimento del laberinto del Minotauro, pero con un ratoncito, creo. El ratón de Teseo, pero bueno. Entonces ahora normalmente es como resolvemos igual los laberintos, o sea, igual con BFS se puede resolver, pero también aquí como normalmente uno lo haría es pues con una búsqueda en profundidad, que tampoco lo tengo aquí, pero sí he visto animaciones en internet que, por ejemplo, aquí se puede hacer la visualización de cómo es la búsqueda en anchura. Entonces, más o menos por cómo está, o sea, no necesariamente es así, pero por cómo está este laberinto, pues uno pensaría que la búsqueda en anchura como que vamos explorando así, ¿no? O sea, como que vamos explorando, o sea, todo lo que podemos alcanzar a partir de los nodos que están, y damos el primer paso y hacemos un layer más, ¿no? Entonces empieza a buscar así como que en anchura, ¿no? ¿Y cómo sería una búsqueda en profundidad? ¿Cómo, perdón? Hasta que sí, no, pues como que esa más que eso de que va de fondo, o sea, como que ese igual se hace una cosa así, ¿no? O sea, como que viene aquí, luego aquí ya choca, se regresa y luego va aquí así, luego choca, luego va así, luego va así, luego aquí ya se regresa para acá. O sea, como que la búsqueda sería pues más así en ese sentido, o sea, como que ir hasta donde choque y después empieza a regresar y empieza a avanzar, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor aquí chocó, se regresa, empieza a avanzar, pero aquí sí logra avanzar, aquí así chocó. Entonces hasta, les digo que sí las he visto, están interesantes. Igual podría dejar una tarea de que hiciera una visualización en un laberinto de
que hasta es más, sí la voy a dejar y sí pueden usar DeepSeek o Cloud o lo que sea para hacer el programita, y luego lo pongo ahí en el grupo. Entonces, dado que pues, hacer la animación y todo eso pues, puede ser talachudo, pero entonces para esas son para las cosas precisamente que uno puede usar esas herramientas. Y pues ya. Y entonces aquí viene el algoritmo, y sí todavía viene ya todavía un poquito más detallado que ese que era muy genérico, pero pues ya más o menos viene, ¿no? O sea, para hacer DFS, pues empezamos con un vértice B, entonces lo marcamos como que ya lo estamos explorando, así como lo hicimos con BFS, y luego vamos a mandar a llamar de manera recursiva a todos los nodos que se podía llegar a partir de B que no habían estado marcados, ¿no? O sea, por aquí va a haber un for que recorre las aristas, va a preguntar si estaba marcado el nodo. Si no estaba marcado, entonces vuelvo a llamar de manera recursiva a DFS. Aquí, ¿por qué es importante esto de manera recursiva? Porque, por ejemplo, cuando empecé aquí mi for, o sea, si ya yo estoy haciendo esta llamada, o sea, eventualmente, por ejemplo, como va a ser en el código ya ahorita que lo vamos a ver posiblemente, es para cada W que está en el vecindario de B, ¿no? Que es donde se hace la llamada. O sea, si hacemos DFS a partir de un nodo B, o sea, de nodo B, pues eventualmente, pues aquí lo vamos a marcar, como aquí ya no estoy poniendo todo eso, pero entonces aquí vamos a preguntar eventualmente si W no está marcado. Entonces mandamos a llamar de manera recursiva a DFS con W ahora en vez de B. Pero aquí, ¿qué es lo interesante? ¿Por qué estoy diciendo que recursión lo que implementa es la pila? Porque cuando ya regrese la llamada de este DFS recursivo, aquí el for va a seguir corriendo, ¿no? Ya va a probar los Ws o los vecinos que no había probado cuando se hizo la llamada recursiva. O sea, la llamada DFS mantiene el contexto de esta función y mantiene el estado que tenía la función cuando se llamó DFS de manera recursiva. Entonces va a mandar a llamar, va a intentar buscar pues los siguientes vecinos y va a explorar ahí si es que no están marcados. Por eso es que regresa, y si todavía tiene opciones, pues aquí es donde las va a tomar. Entonces es igual, aplicaciones típicas es ver los vértices que están conectados a una fuente, como también se puede utilizar BFS, encontrar un camino entre dos vértices, un camino cualquiera que de hecho ahora no necesariamente es el camino más corto, ¿no? Ahora no necesariamente va a ser el camino más corto. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Ahí sí, ya una vez me faltaba uno y no llegué. Y pues ya lo mismo, ¿no? Vamos a tener un arreglo de marcados, también vamos a mantener un árbol de la exploración, pero ahora es búsqueda en profundidad, donde vamos a decir que de H2 de W es igual a B, quiere decir igual que B es papá de W, y que se alcanzó W a partir de B, ¿no? Y vamos a hacer, pues es casi la misma estructura que ya teníamos, ¿no? O sea, mandamos a llamar a DFS para el grafo que nos interesa y con el nodo inicial que nos interesa, y después esta va a ser una función recursiva. O sea, vamos a recorrer todos los vecinos de B, si no está marcado la llamamos de manera recursiva y pues continuamos. Entonces no sé si tengan alguna duda o comentario con este algoritmo de DFS. Bueno, entonces si quieren hacemos descanso ahorita y le seguimos. Bueno. Pues sí, igual hubiéramos hecho el tema antes de irnos, pero bueno, ya ni modo, ahorita lo... Ups, no fui.
no es referencia al consenso. Entonces igual es como un demo como el de la vez pasada y es un grafo así chiquito, ¿no? Entonces vamos a igual a ver cómo se comporta el algoritmo de búsqueda en profundidad. Entonces aquí me parece que se empieza con el nodo 0. Entonces pues sí empezamos con el nodo 0, ¿no? Entonces empezamos con el nodo 0 y lo marcamos, ¿no? O sea, lo ponemos como marcado, por eso ya aquí está como true, ¿no? O sea, ya está marcado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora igual vamos a recorrer sus vecinos. Entonces aquí no hay un orden en específico, podemos empezar con cualquiera de esos vecinos. Tal vez aquí en la animación se haga en orden por su numeración, ¿no? Entonces pues, empezaríamos tal vez por el 1. Pues no. Entonces lo hizo de derecha a izquierda, sí. Entonces lo hace por el 6. Entonces, ¿qué va a hacer aquí en el 6? Pues va a mandar a llamar recursivamente el mismo método, ¿no? Entonces, pues ya va a entrar aquí, va a marcarlo primero como verdadero. Entonces lo marca como verdadero. Y y después pues ya va a entrar a esa llamada recursiva. Aquí esto en el algoritmo que vimos creo que lo ponía hasta después, pero bueno, también puede ser antes. Aquí ya sabe que el que lo encontró fue el nodo 0, ¿no? O sea, ya sabe que el nodo 6 fue encontrado a partir del 0, pero también esto se podría hacer hasta ya terminado su llamada recursiva. Pero bueno, entonces ya va a entrar al 6 y entonces pues ya lo marcó y después él va a ver sus vecinos, entonces tiene como vecino al 0 y al 4, ¿no? También aquí pues, va a intentar alguno, ya mejor no digo uno, pero va a intentar alguno de los dos, el 0, pero como ya estaba marcado, pues entonces no va a hacer nada, y entonces después va a tratar con el 4, ¿no? El 4 no estaba marcado, entonces pues va a hacer la llamada recursiva ahora con 4, entonces 4 va a aparecer como marcado true, y que se encontró a partir de 6, ¿no? Entonces entra la llamada recursiva con 4, lo marca, y ahora tiene dos opciones, tiene 3 y 5, pues quién sabe cuál se va a ir a 5, igual 5 estaba marcado, no, entonces iba a entrar a llamada recursiva, lo marca y que se encontró a partir de 4. Entonces ahora 5 tiene 3 opciones, se tiene 0, 4 y 3, ¿a cuál se va a ir? Quién sabe, se va a ir a 3, entonces estaba marcado no, entonces va a hacer la llamada recursiva, lo va a marcar y pues aquí tiene 2 opciones, 5 que es la que acaba de llegar y 4, ¿no? Entonces va a haber 5 que ya estaba marcado, pues, o sea, ya no entra, y va a haber después 4, y 4 también está marcado, entonces también ya no entra, entonces ahí se va a acabar la llamada recursiva de 3. Entonces va a regresar, pero el que llamó recursivamente a 3 fue 5, ¿no? Y cuando estaba en 5, de hecho 5 no había explorado, si mal no recuerdo, ni a 4 ni a 0. Entonces va con 5, va ahora a explorar, ya tiene que explorar ya sea a 0 o a 4, y ve con 4, pues ve que no va a entrar, ve con 5 tampoco va a entrar porque también ya estaba marcado, entonces también ya va a regresar la llamada recursiva, entonces el que llamó a 5 fue 4, entonces va a regresar a 4. Entonces cuando 4 ya había, creo que llegó a 5 directamente, no creo que todavía tenía que buscar a 3 si mal no recuerdo, y a 6, entonces busca con 6, no es, busca con 3, tampoco no es, entonces ya también acaba de hacer su llamada recursiva y va con 6. 6 también va, él sí creo que llamó a 0, entonces ya nada más le faltaba 4, entonces también ya iba a regresar de su llamada recursiva, pero 0 todavía le faltaba 1 y 2. Entonces ya también va a agarrar cualquiera de estos dos, agarra al 2, el 2 ya no tiene ningún vecino, entonces también va a regresar de su llamada recursiva, y no, bueno, sí tenía el 0 mismo, ¿no? Perdón. Y 0 más llama a 1, 1 llama a 0, regresa a su llamada recursiva, y como 0 empezamos, ya cuando él regresa pues acaba el problema. Por ejemplo, aquí también es interesante ver que a diferencia de DFS, los primeros vecinos aquí en este caso fueron los últimos en visitarse, ¿no? El 1 y 2 que eran primeros vecinos fueron los últimos en visitarse, porque él se fue de lleno, se fue al 6 y siguió explorando en profundidad hasta llegar. Entonces, por ejemplo, pues el tiempo en el que encuentra a los nodos pues no necesariamente es el camino más corto, no es el más corto, ¿no? Aunque aquí sí es el camino más corto que encontró de este a este. Pero por ejemplo, cuando el camino que encontró de 0 a 3, o sea, si ya ponemos aquí después, me parece, no sé si ya aparezca el árbol, o sea, el camino que encontró de 0 a 3, pues es bien largote, ¿no? Cuando aquí había un camino mucho más corto.
Entonces no encuentra el camino más corto a un nodo, pero sí encuentra un camino si es que existe. Entonces, el orden de lo que va recorriendo el grafo no importa. Si no importa, o sea, dependiendo de las propiedades que tengas. Ahorita nada más lo que especifica el algoritmo es que pues, mientras tú te puedas ir a alguno de tus vecinos que no esté marcado, te vayas. Ya si tienes la posibilidad de 3, pues tú puedes agarrar el orden que quieras. Y para muchas propiedades de este algoritmo no importa ese orden. Entonces ahora aquí con lo que tal vez terminemos hoy, nada más también así como en determinado momento empezamos a hablar de cuáles eran problemas fáciles y difíciles en algoritmos en general, y dijimos que uno lo podías resolver en tiempo lineal, después con programación dinámica otros y otros no. O sea, sí ahora vamos a ver algo parecido, pero para problemas de grafos. O sea, porque de nuevo grafos es muy general y hay problemas que son fáciles y otros que son abiertos, otros que son muy complejos. Entonces, grafos y algoritmos están entrelazados y problemas asociados con grafos también tienen muchísima práctica. Entonces, ese es como que algo que uno tiene que estudiar casi que a fuerzas. Muchos libros de grafos matemáticos los dan desde la perspectiva algorítmica porque también ayuda a entender, como ahorita vimos, propiedades de los algoritmos te ayudan a hablar de propiedades abstractas del grafo, por ejemplo, la existencia de un nodo que si eliminas, bla, bla, bla. Entonces está muy relacionado. Entonces vamos a ver pues, varios problemas y algunos de ellos los vamos a intentar resolver. Por ejemplo, el primero es determinar si un grafo es bipartita. Entonces ese problema, como les digo, más adelante lo vamos a ver con detalle, pero es determinar si podemos encontrar una partición del grafo tal que las aristas nada más vayan de un lado de la partición a otra. O sea, que no haya aristas entre nodos de la misma partición. Hay grafos que por naturaleza son bipartitas, así como este de las películas, o sea, por construcción ya uno sabe que nunca va a haber una arista entre dos películas, porque nada más hay entre películas y actores, pero hay grafos que nos dan así como tal y que podría ser interesante identificar si son bipartitas o no. Por ejemplo, ese grafo social de parejas sexuales, pues era interesante saber si era bipartita o no. O sea, sí se podía particionar en dos. Entonces, pues aquí este problema, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tan difícil es este problema bipartita? Igual como los no sé si estén en orden, pero ¿qué tan difícil? ¿Cualquier programador lo podría hacer? ¿Ustedes lo pueden hacer? ¿Son cualquier programador ustedes? ¿O si se requiere a un estudiante pues, que le chambea de algoritmos? ¿O ya hay que ir con un experto? Pues es un estudiante que le echa ganas, ¿no? O sea, un estudiante que le echa ganas lo puede hacer. Y vamos a hacer en principio, así como dice aquí, que un simple búsqueda en profundidad lo puede resolver, pero lo difícil es cómo garantizamos de nuevo, o sea, que la estrategia sí va a determinar. De hecho, está bastante bonita, creo yo, de nuevo es una muestra más de cómo algoritmos y matemáticas pues te resuelve algo, una propiedad de un grafo, y también de manera así muy contundente e interesante. Entonces es el grafo bipartita. Y como les decía, o sea, es una aplicación así, por ejemplo, en este grafo de parejas sexuales, ¿no? Que aquí pareciese que sí es bipartita, no identifico, sí lo encontró aquí en este caso un grafo bipartita. Solo el segundo también pareciera ser una subrutina más bien muy común para un montón de otras aplicaciones pues en muchos contextos, o sea, encontrar un ciclo. Pues ahora me dan un grafo, yo tengo que identificar un ciclo. Entonces, por ejemplo, una aplicación que fue popular en su momento, ya tiene muchísimos años, creo que ya hasta sí se las platiqué, es de cuando las aristas representan, cuando los nodos representan un tipo de monedas, el peso, el dólar, el peso colombiano y el yen y cualquiera cosas, la arista puede representar pues cuánto
el tipo de cambio con uno con respecto al otro. Entonces, identificar ciclos negativos ahí podría en principio ayudarte a hacer dinero. Pero bueno, encontrar ciclos en general pues puede ser interesante. Entonces, ese problema, ¿qué tan difícil creen que sea? Igual, ahorita que les pregunto, por ejemplo, con esos algoritmos de BFS o DFS, ¿podrían modificarlo un poquito para encontrar, identificar ciclos en un grafo? Un ciclo cualquiera, aquí nadie dice, encuentra un ciclo, porque a lo mejor otro problema es encuentra todos los ciclos que tiene el grafo, ¿no? En un examen alguna vez puse este problema. Si se marcan, sí se puede. ¿Con qué algoritmo? Cualquiera de los dos. Sí, con cualquiera. Los estados, si ya vas al siguiente a procesar ya está visitado o ya fue marcado, pues sí, pues este es un... Es que ya encontraste un ciclo, ¿no? Sí, por ejemplo, en el DFS, o sea, si estamos haciendo esta exploración en profundidad y así como vimos en los ejemplos, si en algún momento llegamos a un nodo que ya se había marcado antes, pues eso quiere decir que ya había un camino del nodo ese que ya se había marcado hasta el que llegó y después lo volvió a encontrar, ¿no? Entonces ese sería un algoritmo para encontrar un... Entonces ya aquí ya se demostró que sí, que un estudiante que le echa ganas en algoritmos, pues lo puede resolver, ¿no? No cualquier. No, porque aquí ya vio el algoritmo de búsqueda. Pues si lo hubiera preguntado antes del curso, a lo mejor. Que es igual hasta un poquito, tal vez payaso, pero sí hay una diferencia que yo diría grande, igual porque soy payaso, entre alguien que sabe programar y alguien que sabe algoritmos. O sea, saber la sintaxis de un lenguaje de programación. Yo hasta diría que ni siquiera saber programar, o sea, saber la sintaxis de un lenguaje de programación. O sea, saber algoritmos, que es saber pues resolver problemas computacionales con cualquier lenguaje de programación que le den a uno, ¿no? Entonces igual también por eso lo... Profesor, ¿y hay algoritmos eficientes que encuentren ciclos en grafos muy grandes? Pues sí, o sea, por ejemplo, este es eficiente, o sea, sí podría haber algoritmos que encuentren, o sea, que te garanticen que tal vez encuentran un ciclo chiquito. Porque este es eficiente en el sentido de que, de hecho, esto no lo hemos visto, tal vez sí lo debíamos haber visto, pero el análisis es muy parecido al de búsqueda en anchura. Pero aquí, ¿cuál es la complejidad de esta búsqueda en profundidad? Que fue como propusiste la solución al algoritmo. También va a ser de M más N, ¿no? También la búsqueda, o sea, también aquí las aristas nada más se visitan dos veces, ¿no? Una por cada dirección de donde se está explorando el nodo. Y también también como se van marcando, no se exploran pues, más de esas dos veces. Entonces este algoritmo es lineal, que casi es lo mejor que uno esperaría. Pero sí, como les había platicado, para grafos muy, muy grandes, es importante hacer algoritmos que sean sublineales, o sea, que si podrían encontrarse un ciclo en un tiempo menor. Y sí hay teorías, o sea, de cómo puedes encontrar triángulos, que serían los ciclos más chiquitos, o sea, cómo uno podría identificar triángulos, etc. Entonces sí hay. No los vemos en el curso, pero en curso de algoritmos aleatorios, porque sobre todo hay algoritmos aleatorios que pueden hacer eso, sí se ve un poco. Y bueno, uno de los ciclos más famosos que fue como empezó la teoría de grafos con Euler, que les decía que en estos puentes de Königsberg, pues era, pues más o menos este es el planteamiento del problema de los puentes de Königsberg. Entonces se supone que en Prusia, entonces había una isla A, o sea, que es esta isla que está aquí. O sea, es esta isla A. Bueno, pero mejor con... También aquí es un problema cómo se le ocurrió a Euler, o sea, su representación abstracta, cuando no existía el concepto de grafo, al menos conocido, ¿no? Que seguramente sí fue el que lo inventó, porque él es un cuate de los matemáticos, así que tiene trabajos en un chorro de áreas, o sea, era de los que eran superhumanos. Entonces tenemos una isla A, ¿no? Que es esta que está aquí en azul. O sea, es una isla, y esto es un río. De hecho, hasta más bien el río lo debió haber hecho
lo debe haber hecho en azul y estos como en cafecito, ¿no? Bueno, en verde, supongamos que tiene pastito. Entonces esta es la isla A y después hay un río que está dividido en dos branches, que son estos dos branches los que están allí. Y esos branches se cruzan por 7 puentes, ¿no? Entonces los 7 puentes son estos que están aquí. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces se ven puentes. Y después como que se preguntaba, les digo que según los viejitos ahí se ponían a tratar de resolver ese acertijo, que si era posible asignar una ruta, o sea, caminar una ruta, de tal manera que todos los puentes se cruzaran a lo más una vez, o sea, como que caminar, o sea, como que la idea era recorrer todos los puentes, pero en todos los puentes nada más se recorrieran exactamente una vez, ¿no? Entonces nada más que como que era un acertijo, ¿no? O sea, entonces yo lo que se quería pues era que si los viejitos aquí empezaban en B, por ejemplo, y pues querían caminar acá, luego ya cruzaron ese puente, luego irse por acá, y luego irse por acá, luego irse por acá, luego irse por acá, luego irse por acá, y ya perdí, ¿no? Porque ya todos estos ya los había visitado una vez. Entonces ver si puedo encontrar un recorrido. Entonces lo primero es que como problema se puede representar como un grafo que ya está aquí representado, ¿no? Como cuando yo ya estoy ya sea en la isla o en esta parte de tierra C o en esta parte de tierra D o en esta parte de tierra B, pues yo puedo ver como que esos son nodos y como que los puentes son las aristas. Entonces, por ejemplo, aquí de la isla A tiene una conexión con C, con otro puente distinto también tiene una conexión con C, o sea, son dos aristas. Es un grafo que ya no es tan simple como los habíamos visto, ¿no? Habíamos dicho que nada más era una arista entre dos nodos, pero aquí ya es un multigrafo, o sea, puede tener múltiples aristas, ¿no? Igual de A tenemos dos puentes a B, y de A tenemos un puente a D, y así sucesivamente. Entonces ahora en este grafo, cuando tenemos cuando ya tenemos aristas y nodos, pues lo que queremos encontrar es que si empiezo en un nodo, si puedo encontrar un recorrido que pase por todas las aristas. Por ejemplo, ahí también ya me equivoqué, ¿no? O sea, si voy así, aquí así, pues ya perdí, ¿no? O sea, si existe un recorrido que pase por todas las aristas exactamente una vez, entonces pues ese es como que el acertijo que le plantearon a Euler, y él lo resolvió utilizando este grafo. Entonces, por ejemplo, puede ser aquí, y luego aquí, luego aquí, luego aquí, no, otra vez ya aquí, bueno, ya quién sabe, ¿no? Yo no soy Euler. Pero bueno, entonces ¿qué problema, qué tan difícil creen que esté? Porque hoy les digo superhumano, entonces que él lo haya resuelto no quiere decir que estaba fácil. Entonces esto es como que el problema se le llama ciclo euleriano, y es determinar si existe un ciclo que use cada arista exactamente una vez. De hecho, ahí está la respuesta. ¿Sí tiene soluciones el problema? ¿Mande? ¿Sí tiene soluciones? Sí, creo que sí. Bueno, ahorita, de hecho, la demostración es sencilla y viene en el siguiente. Es que lo que no me acuerdo ahorita es que si... O sea, tiene como es la propiedad es que si todos los nodos son de grado par, entonces sí tiene un ciclo euleriano. Pero si hay un nodo donde empieza y termina el ciclo, es el único que puede ser de grado non, que sería este nodo. Por eso estaba empezando yo con este nodo, porque es lo que me acordaba. Entonces, aquí es la respuesta, ¿no? Dicen un grafo es euleriano si solo todos los nodos son de grado par, ¿no? Entonces, según esta definición, pues no tiene solución porque aquí tenemos un nodo de grado impar. Este algoritmo también lo vamos a ver. O sea, aquí pues ahorita no me cree, ¿no? Yo no me creería tampoco si nada más vemos aquí que la respuesta es que si sí es, pues que si todos los nodos tienen grado par, pues quiere decir que sí es
que sí podemos encontrar un ciclo euleriano, que ya el que sepamos esto todavía no nos da el ciclo, ¿no? Porque, por ejemplo, si fueran todos los nodos de grado par, tal vez este resultado sí nos da sí ya nos garantiza que está ese ciclo, pero todavía cómo encontrarlo podría ser difícil. Pero, por ejemplo, una de las demostraciones para ver que esto se cumple, de hecho encuentra el ciclo mismo, o sea, es una forma de encontrar el ciclo. Bueno, entonces pues también cae en el que un algoritmo, un estudiante que ahorita ya le echemos ganas y estudiemos de algoritmos lo puede resolver. O sea, tal vez fácil. Que bueno, ya Euler, como que lo difícil era inventar la teoría de grafos. Y pues también encontrar ese algoritmo, pensaría yo. Pues ahora vamos con otro, que también esto siempre me pareció, y tal vez quisiera ya cuando lleguemos a estos temas me gustaría ahondar más porque está bastante interesante. Y pues este es un problema parecido, o sea, ahora es lo mismo, pero ahora es encontrar un ciclo, pero que en vez de que visite todas las aristas exactamente una vez, tiene que visitar los nodos exactamente una vez. O sea, aquí también puedo intentarle, ¿no? O sea, puedo empezar con me voy para acá, 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 y sí la hice, ¿no? O sea, sí encontré un ciclo que visita los nodos exactamente una vez. Aquí ya no tengo que encontrar todas las aristas, nada más lo que tengo que es visitar todos los nodos y exactamente una vez. Entonces aquí está ya un ciclo hamiltoniano, se llama este ciclo que pasa por todos los nodos. Entonces, pues no se ve tan distinto del otro, ¿no? Entonces, ¿qué creen que sí se pueda resolver por un estudiante chambeadora? Pues no. Resulta que es intratable. O sea, este es uno de los problemas que son NP difíciles o NP completos. O sea, que todavía no sabemos si sí hay un algoritmo polinomial que lo resuelva, pero no lo hemos encontrado ni hemos podido demostrar que no lo hay. O sea, todos los algoritmos que hay a la fecha son exponenciales para resolver este problema. Entonces, como que la madurez que tenemos que alcanzar es como que, o sea, ¿qué hace a ambos problemas, pues, de esta diferencia tan grande ya en que se puedan resolver o no, cuando al menos en el fraseo, pues se parecían mucho, ¿no? O sea, como que no es intuitivo así de qué hace la diferencia en este contexto. Es la combinatoria, las posibles combinaciones de los nodos que tienes hacen que encontrar la solución sea muy difícil. Pero también hay una combinatoria en el posible combinación de aristas que tomas. O sea, como que muchos de los problemas que se pueden resolver polinomial, también el espacio de búsqueda es combinatorial. O sea, el espacio de búsqueda es muy grande, pero puedes a veces identificar estructuras como esta de los nodos pares que te pueden resumir la búsqueda en ese espacio tan grande. Entonces, como que casi en la mayoría de los problemas algorítmicos el espacio de búsqueda es combinatorialmente muy, muy grande. Pero si en algunos problemas sí se puede identificar una propiedad que se puede explotar para reducir esa búsqueda, y en esa no, pero sí va tal vez en esa dirección. O sea, como que ¿por qué en esa búsqueda combinatorial? Porque es factorial, ¿no? O sea, cualquier orden de los vértices te puede dar un ciclo, ¿no? O sea, digamos que la fuerza bruta sería buscar todos los caminos de permutaciones del número de nodos, y tal vez o empezar con un nodo greedy y así ver todas las posibles opciones. O sea, como que sí, o sea, definitivamente sí es combinatorial, pero o sea, como que a muchos problemas, aunque sean combinatoriales, de hecho la idea es eso, de encontrar una forma de bajarle. Y de hecho, por ejemplo, en del hamiltoniano, si hay con programación dinámica se puede bajar un poquito la complejidad, aunque sigue siendo exponencial, pero ya no es n factorial como sería la fuerza bruta de probar si todos los posibles permutaciones y alguna sí es correcta, ¿no? De que todos correspondan a una arista los nodos. Pero sí lo vamos a ver mucho. Bueno, espero que lo veamos mucho, como que tratar de quedar al menos una
intuición, ya que veamos pues, algunas de las herramientas que vamos a estar viendo. Entonces ahora otro problema en grafos que también es bien interesante, que se le llama isomorfismo de grafos. Y aquí el problema es que si los grafos son en realidad lo mismo, con excepción del nombre que tienen los vértices, y que por ejemplo tiene que ver con una forma de, pues que lo que importa es la estructura y no las etiquetas que le dimos a estos nodos. Por ejemplo, aquí parece que están redibujados distinto, pero a lo mejor son el mismo grafo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo trataríamos de resolver este problema? O sea, ¿cómo trataríamos de ver si este problema es el mismo o no? O sea, por ejemplo, aquí hay un nodo 0 que tiene grado 4, ¿no? Es el único nodo que tiene grado 4, ¿no? Entonces aquí, para ver si estos son isomorfos, su equivalente al nodo que tiene grado 4, pues aquí debería de estar alguno. Entonces hay un nodo que tenga grado 4, pues sí, el 4, ¿no? Entonces el nodo tiene grado 4 y sí tiene conexión a dos nodos que a su vez tienen grado 1 nada más, que aquí serían 1 y 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podría decir que 2 sigue siendo 2 y que 3 es 1. Entonces ya digamos que como que ya en resumidas cuentas, como que decir que dos grafos son isomorfos es que yo puedo encontrar una función que mapee los vértices de un nodo a otro, de manera tal que si había una arista en el grafo original, cuando aplico esa función, también va a haber una arista en el grafo que quiero ver que sea isomorfo. O sea, como digamos que ya es el planteamiento formal de isomorfismo en grafos y que también lo vamos a ver más adelante. Pero es eso, o sea, es ver si dos grafos son lo mismo topológicamente y nada más cambian por el nombre que se le dio a los nodos, y pues también que no se ve a veces tan obvio si es que se dibujan distinto, ¿no? Porque cuando los dibujamos, pues los tenemos que poner en algún lugar del espacio, pero de nuevo lo que importan son las conexiones, no cómo está dibujado. De hecho, también hay muchos algoritmos para tratar de dibujar bonitos a los grafos, a tratar de que se vean bien, y hay heurísticas, y también está interesante. Entonces, por ejemplo, hasta aquí ya nos dicen cuál es el isomorfismo, nos dicen que 0 y 4, o sea, que el 0 y el 4 son los nodos que corresponden uno con el otro, el 1 con el 3, el 2 con el 2, el 3 con el 6, aquí según sería el 3 con el 3 de aquí con el 6 de acá, y así sucesivamente. Y también por aquí, por ejemplo, se puede ver desde un inicio que no necesariamente con que existe un mapeo ya son isomórficos, pero puede existir más de un mapeo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podría ser que uno estuviera isomorfo con 2, ¿no? Y que 2 estuviera isomorfo con 3. Entonces ahora este problema, ¿creen que esté con cuál? Pues es también, o sea, pero no, no está, no se sabe que es intratable, o sea, no se sabe que es así muy difícil, pero todavía no se encuentra la solución, o sea, pero todavía no se descarta que... Y todavía esto fue, estas diapositivas creo que son por ahí del 2004, les digo, por ahí del 2006, y se supone que por el 2018, por allí, un profe ya según había demostrado que que no era intratable, o sea, que sí se podía encontrar un algoritmo polinomial para resolverlo. Creo que de Princeton era... Calais se llama, creo, el investigador. Y bueno, y ese fue una noticia muy grande porque estaba difícil de verificarlo, y de hecho sí tuvo error su demostración, pero después creo que a los 2 años se vio cómo ya corregir ese error. Pero también, así como de P es igual a NP, mucha gente según sacaba sus demostraciones cada año y pues nunca... Pero él, como si era un cuate así muy famoso, pues sí se emocionó la comunidad con este problema. Entonces el problema de isomorfismo de grafos no es un problema que esté en NP completos, o sea que no es un problema de NP completos, pero no se sabe si sí tiene un algoritmo polinomial. Y como verán, también es un problema así bien pues bien importante, o sea, uno puede pensar en muchas aplicaciones que puedan tener.
por ejemplo, uno igual en esto de redes complejas, uno pensaría que una estructura específica pueda determinar cierta dinámica que pueda tener un sistema. O sea, si tiene esta estructura interna metida dentro del grafo completo, pues a lo mejor implica que tiene un comportamiento dado. Entonces, ¿cómo algorítmicamente quisiéramos probar si un subgrafo, si un grafo chiquito, no tan chiquito, es un subgrafo del grafo que queremos explorar? Pues tendríamos que ver si son isomorfos o no, si hay un subconjunto de los nodos en el grafo grande, que el subgrafo generado a partir nada más de esos nodos es isomorfo con esto que estamos buscando aquí. Entonces, pues eso, para buscar estructuras dadas en un grafo más grande, pues para ver que esa estructura pues sería usando isomorfismo, o sea, estando buscando isomorfismo en grafos. Entonces, pues también puede tener un chorro de aplicaciones. Y pues bueno, ya el último es cómo dibujamos un grafo plano pues en el plano, o sea, como ya si lo dibujamos de manera tal que no se conecten que nunca crucemos una arista con otra, que pues para dibujarlo pues sería bueno que no usar esto, ¿no? O sea, que si esté planito, hasta puede tener aplicaciones en diseño de circuitos VLSI, o sea, que queremos poner el grafo y tratar de que no se crucen, porque tendríamos que usar otra capa para hacer el circuito, ¿no? Entonces, ¿qué creen que tan difícil esté? Ese está en los que pues ya no, o sea, sí hay que contratar un experto. O sea, se supone que está muy... Yo no me lo sé nunca, siempre que doy clase me da curiosidad de buscarlo, pero ya al final nunca lo hago. Entonces, quién sabe qué tal, pero según esto está muy bueno, así muy complejo. Y de hecho aquí en clase hay unos que yo considero que son pues así como que sí se requirió de mucho trabajo para encontrar la solución. Ahora imagino que con mucho más, o sea, que tienes a hacer muchas líneas de código y muchos casos y muchas cosas, ¿no? Pero no sé, ¿no? Sería cosa de contratar un experto, ¿no? Y que... ¿Esos son para examen? No es para examen de doctorado, y eso sí, te dedicas todo un año a hacer Y entonces, bueno, pues ya vimos algunos problemas, pero hay muchos más. Entonces, muchos problemas pues se pueden resolver con estas dos algoritmos de búsqueda en grafos, como ya lo hemos estado viendo. Por ejemplo, de que si hay un camino, ya vimos que cualquiera de los dos lo pueden resolver. El camino más corto, pues BFS lo puede resolver, y ambos con tiempo lineal, o sea, una sola llamada. Ver si el componente está conectado, pues también ambos lo pueden resolver. De conectes dirigidos conectados, con DFS lo podemos resolver. Ese algoritmo también no está bastante padre, también no está tan obvio, pero también se puede resolver en tiempo lineal. Encontrar ciclos, con los dos se pueden encontrar ciclos. Ciclo de Euler, pues no hemos visto el algoritmo, pero con DFS se puede encontrar. Ciclo hamiltoniano, pues ya les dije, vimos que es NP difícil, ¿no? Pues difícilmente existe una solución polinomial. Bueno, soy yo y muchos creemos que sí no hay algoritmos polinomiales, pero hay gente que sí cree que pueden haber. Bipartito, vamos a ver aquí una solución con BFS, pero según esta tablita, que de hecho ahorita no tengo en la cabeza el algoritmo, pero también se puede resolver con DFS. Planaridad, pues es algoritmo que dice que hay que contratar a un experto que se puede resolver. Y grafo isomorfismo, pues no hay algoritmo hasta la fecha, y habría que revisar ese que les digo del 2018. Igual sí lo voy a buscar. Y es un algoritmo que utilizaba fuertemente teoría de grupos. O sea, el algoritmo que encontró es con teoría de grupos, y hace sentido que grupo sea el que se tenga que utilizar para resolver ese algoritmo, porque un isomorfismo es como que encontrar una permutación o un mapeo que hace invariante al grafo en términos de las aristas, ¿no? Entonces todo eso de invarianzas y eso tiene que ver y simetrías tiene que ver con teoría de grupos, pero tampoco lo conozco. Igual también siempre me da curiosidad, pero no podría verlo. Pero bueno, igual ya le dejamos por hoy, faltan 10 minutos, pero bueno, le dejamos por hoy,
y le seguimos la otra clase con ya el algoritmo para ver si un grafo es bipartita o no.